En una noche de gala, entre luces doradas y miradas crueles, una mujer fue humillada por atreverse a soñar con amor. Nadie quiso ofrecerle su mano para bailar, hasta que el hombre más poderoso de Newport, un viudo temido y distante, se acercó con una propuesta que cambiaría su destino para siempre. Pero detrás de aquella unión por conveniencia se escondía un secreto, una herida antigua y una batalla silenciosa entre el orgullo y el corazón. Esta es la historia de Diana Whitmore, la mujer que aprendió a amar sin ser amada, y del magnate que descubrió que incluso el poder más grande se rinde ante la ternura. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia. ¿Crees que el amor puede nacer donde antes solo hubo deber? Newport, Rhode Island, verano del año 1898. La brisa del Atlántico acariciaba con altivez los ventanales del salón Beauchamp, donde los candelabros de cristal titilaban con arrogancia sobre un centenar de cabezas bien peinadas. Las damas lucían sedas importadas de París y los caballeros exhibían relojes de cadena de oro y fracs oscuros con solapas recién planchadas. La temporada social estaba en su apogeo. Entre las sombras del salón, apartada del bullicio, se encontraba Diana Whitmore. Su vestido de gasa lavanda, aunque elegante, no ostentaba bordados de pedrería ni encajes franceses. Lo había adaptado ella misma, con paciencia y discreción, reciclando un modelo de años atrás. El corsé la obligaba a una postura perfecta, pero sus ojos delataban el cansancio de sostener una dignidad que pocos respetaban. Tenía 29 años. Una edad que en aquella sociedad ya rozaba lo indeseable para una mujer sin fortuna, sin apellido influyente y sin alianzas poderosas. Observaba el salón con una serenidad forzada, mientras las jóvenes debutantes se sucedían en los brazos de posibles herederos. Nadie la había invitado a bailar, nadie la miraba siquiera. Algunos, en cambio, la señalaban con el ceño fruncido, susurrando que ahí estaba la señorita Whitmore, la que fue prometida y fue abandonada. Diana fingió no oír. En realidad, cada palabra murmurada era como una gota de vinagre sobre una herida ya vieja. Había aprendido a sonreír sin entusiasmo, a caminar sin llamar la atención y a desaparecer sin escándalo. Su tía Mildred, sentada junto a una amiga, la contemplaba con lástima. Pero Diana no buscaba compasión. Solo deseaba regresar cuanto antes a la vieja casona que compartían, donde al menos las paredes no la juzgaban. Fue justo al borde de la retirada, cuando se dirigía a recoger su chal del guardarropa, que escuchó la frase que terminaría por sellar la noche. Una mujer como esa solo puede aspirar a cuidar enfermos o enseñar piano. Casarse, ya no. No supo quién lo dijo, pero lo sintió como un disparo. Apretó el chal contra el pecho, elevó el mentón con la dignidad que aún le quedaba y abandonó el lugar sin mirar atrás. La noche era húmeda y el carruaje que la llevó de regreso a casa crujía a cada bache, como si también él lamentara la injusticia. Newport dormía bajo la niebla salina y las farolas de gas apenas alumbraban el umbral de la vieja casa Whitmore. Diana subió las escaleras de mármol con pasos tranquilos, conteniendo la rabia, conteniendo la humillación, conteniendo todo lo que en otro tiempo le habría arrancado lágrimas. Su tía ya se había retirado. La criada había dejado una lámpara encendida en el salón principal. Diana se dejó caer en el diván, quitándose los guantes lentamente, con una precisión casi ritual. El silencio era su única compañía, hasta que alguien llamó a la puerta. No eran ni las 10:30. Alzó la vista, confundida. No esperaba visitas, mucho menos a esa hora. Dudó en abrir, pero la criada ya se dirigía al vestíbulo. Unos instantes después, regresó con el rostro pálido y los ojos redondos. «Señorita Diana, hay un caballero que pide verla. Dice que es el señor Prescott». Diana frunció el ceño, incrédula. «¿Nathaniel Prescott?» «Sí, señorita.
Él mismo. El nombre le cayó como una piedra. Nathaniel Prescott, el viudo más rico y reservado de Newport, dueño de la flota mercante más extensa de la costa este, hombre de negocios implacable, de palabra escasa y reputación impecable, un enigma de traje oscuro y mirada de acero. Diana se puso de pie con rapidez. Su instinto le decía que debía negarse, que ningún hombre tan poderoso como él se presentaba sin motivos oscuros, pero su orgullo la empujó hacia la puerta del salón, decidida a no mostrar debilidad. Allí estaba, de pie, bajo el marco del zaguán, alto y sombrío como un roble en invierno. Vestía una levita gris carbón, un pañuelo blanco asomaba con precisión quirúrgica de su bolsillo y un bastón de ébano descansaba en su mano derecha. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás, revelaba algunas hebras plateadas en las sienes. Su rostro no era afable, pero tampoco cruel. Era impenetrable. «Señorita Whitmore», dijo con una inclinación seca, «le ruego que me disculpe por la hora. No podía esperar hasta mañana». Diana lo miró con firmeza, sin parpadear. «¿Desea usted hablarme aquí mismo? Preferiría que me concediera unos minutos en privado». Ella lo hizo pasar. En la sala, bajo la luz dorada de la lámpara de aceite, él permaneció de pie mientras ella se sentaba con el porte de una reina sin corona. Nathaniel no titubeó. «Vengo a proponerle matrimonio». El silencio fue brutal. Diana entrecerró los ojos, buscando el truco, la burla, la trampa escondida tras esa afirmación. «¿Perdón? No he venido a hablarle de amor», aclaró él con voz grave. «No soy un hombre que se deje llevar por sentimentalismos, pero mi posición me exige cierta estabilidad social. Necesito una esposa, una dama de conducta intachable. Usted, señorita Whitmore, cumple con todos los requisitos». Diana tardó unos segundos en responder. Su voz fue apenas un susurro firme. «¿Y por qué yo? Porque no tengo interés en jovencitas frívolas ni en mujeres que persiguen mi fortuna. Usted no me desea y eso la convierte en la candidata ideal». Ella lo observó, aún sin comprender del todo si aquel hombre le estaba ofreciendo una vida o una condena. «¿Y qué obtendría yo a cambio? Seguridad, protección, libertad dentro de los márgenes del deber. Usted será tratada con respeto, tendrá acceso a todo lo que desee y nunca le pediré más de lo que esté dispuesta a dar». Diana sintió que el mundo se le detenía por un instante. Tras años de humillaciones, de desprecio, de vacío, alguien le ofrecía un lugar a su lado, aunque fuera frío, aunque fuera sin amor. «Necesito pensar». «Tiene hasta mañana al anochecer», dijo él sin alterarse. «Si acepta, enviaré a mis abogados. Buenas noches, señorita Whitmore». Y se marchó. Esa noche Diana no durmió. Caminó de un lado al otro de su habitación, escuchando el murmullo del mar y el peso de su pasado. No era amor, no era redención, pero era algo. Cuando el alba tiñó de oro las cortinas, Diana ya había tomado una decisión. El desconcierto, la duda y la resignación fueron sus únicos testigos. La mañana en que Diana Whitmore cruzó el umbral de la mansión Prescott, el cielo de Newport estaba encapotado y el mar golpeaba con fuerza las rocas que protegían la costa, como si advirtiera que nada sería fácil en aquella nueva vida. El carruaje negro se detuvo frente a las rejas de hierro forjado, que se abrieron con un chirrido largo y solemne. Detrás, el camino de grava se extendía hacia la colina, flanqueado por hileras de álamos que susurraban con el viento. Diana asomó la cabeza por la ventanilla del coche. Nunca había estado en aquella propiedad, pero la fama de la mansión la precedía. Construida con piedra gris, sólida como un bastión, coronada con torres angulosas y balcones de hierro negro, la casa de Nathaniel Prescott no era un hogar, era una declaración de poder. El cochero descendió para abrir la portezuela. Diana, vestida con un abrigo crema de lana fina y guantes de gamuza clara, bajó con paso firme y digno, ocultando el vértigo que le revolvía el estómago.
Su vestido de viaje de terciopelo azul oscuro caía con elegancia hasta el suelo y contrastaba con la palidez de su rostro, enmarcado por un sombrero sencillo de fieltro gris. Había dejado todo atrás, y ahora, ante aquel portón de doble hoja, ya no era la señorita Whitmore, era la señora Prescott, aunque aún no lo comprendiera del todo. Dos sirvientes la esperaban en lo alto de la escalinata. Un mayordomo delgado, de rostro anguloso y mirada impasible, inclinó levemente la cabeza. «Bienvenida, señora», dijo sin emoción. A su lado, una doncella de mejillas redondas la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Diana sintió, por primera vez, el filo invisible del juicio silencioso. Sabía que no la esperaban con afecto. No era la esposa que aquella casa hubiera elegido para su amo. No era joven, ni rica, ni hija de una familia con renombre. Era una mujer que había aceptado un matrimonio sin amor. Y eso, para muchos, equivalía a servilismo. El mayordomo la condujo a través del vestíbulo principal. Los mármoles del suelo relucían como espejos. Los candelabros de cristal colgaban como lágrimas suspendidas. Los retratos de antiguos Prescotts, severos y altivos, colgaban en las paredes como guardianes del linaje. El aire olía a cera, madera pulida y silencio. El señor Prescott no se encuentra en casa en este momento. Dejó instrucciones para que se le instale en las habitaciones del ala este, explicó el mayordomo mientras subían por una escalinata de caracol. Diana no hizo preguntas. Su nuevo esposo no la había acompañado, no la había recibido. Tampoco la había preparado para lo que encontraría. Las habitaciones que le asignaron eran amplias y frías, decoradas con buen gusto, pero sin calidez. Una cama de dosel de madera oscura dominaba el centro, cubierta por una colcha bordada en tonos marfil. Las cortinas eran gruesas, cerradas, y el ventanal daba al mar embravecido. Diana se acercó al cristal. La costa se extendía lejana y gris. Aquel mar era hermoso, sí, pero también salvaje y ajeno, como todo lo que la rodeaba. Al poco tiempo le informaron que la pequeña Clara estaba en la biblioteca con su institutriz. Diana pidió no ser presentada aún. Intuía que ese primer encuentro no debía forzarse. Sabía, por los escasos comentarios de Nathaniel, que la niña aún lloraba por su madre fallecida. Y ninguna viuda rica ni institutriz refinada podía sustituir ese hueco. Mucho menos ella, que había llegado como un acuerdo firmado y no como una promesa de afecto. Recorrió sola parte del ala este, tocando discretamente los marcos dorados, los libros alineados, las flores artificiales colocadas en jarrones de porcelana. Todo allí estaba en orden, limpio, brillante, pero no había alegría ni aroma de hogar. Era una casa que se mantenía en pie por el peso de la costumbre. Esa misma tarde, la doncella la ayudó a vestirse para la cena. Diana eligió un vestido de seda color perla, con detalles discretos en encaje marfil. Recogió su cabello en un moño bajo y aplicó solo un toque de carmín suave en los labios. No pretendía impresionar a nadie, solo quería parecer tranquila, invulnerable. Cuando bajó al comedor, Nathaniel ya estaba sentado. Vestía un traje oscuro con chaleco de brocado gris y una corbata Ascot perfectamente anudada. Se puso de pie al verla y asintió con cortesía. «Señora Prescott», dijo sin sonreír. «Señor Prescott». La cena fue breve, formal y silenciosa. Intercambiaron frases medidas. Él le preguntó si se había instalado cómodamente. Ella respondió que sí. Él comentó sobre una nueva ruta de carga que pronto zarparía a Sudamérica. Ella escuchó, asintiendo. No hubo gestos amables, ni roces accidentales, ni miradas sostenidas. Era como si fueran dos extraños cenando en la mesa de un hotel. Y sin embargo, bajo ese silencio, latía algo tenso, algo que ni el mármol ni la etiqueta podían disimular. Al día siguiente, Nathaniel anunció que esa noche habría una pequeña recepción para algunos socios comerciales
y esposas de la alta sociedad. Diana no tuvo tiempo de oponerse ni de prepararse emocionalmente. La noticia cayó como un balde de agua helada. Cuando el reloj marcó las 7, los carruajes comenzaron a llegar. La mansión se llenó de risas educadas, perfumes intensos y pasos sobre el mármol. Diana descendió por la gran escalera, consciente de cada par de ojos que se posaba sobre ella. Llevaba un vestido color esmeralda, de corte elegante, con mangas largas y delicadas perlas bordadas en el escote. No usó joyas. Su cuello desnudo era su única declaración. La vio al otro lado del salón casi de inmediato. Evelyn Harcourt. Alta, delgada, con un vestido rojo vino de terciopelo y una mirada afilada como cuchillo. Evelyn no era una simple invitada. Era la mujer que durante años había sido la sombra constante de Nathaniel. Muchos la consideraban la verdadera señora Prescott, aunque jamás se hubieran casado. Y ahora allí estaba, contemplando a Diana con una media sonrisa. Durante la velada, Evelyn se le acercó con una copa de champaña en la mano. «Así que usted es la nueva señora de esta casa», dijo con voz melosa. «¡Qué inesperado!». Diana no parpadeó. «Los tiempos cambian, señora Harcourt. A veces, también las decisiones». Evelyn la observó con sorna, como quien evalúa un mueble de segunda mano. «Sí, a veces el señor Prescott sorprende a todos con sus elecciones». Y se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume denso y malicia contenida. Nathaniel no intervino, no se acercó, no pareció notar el intercambio, o quizá lo notó todo y decidió callar. Más tarde, mientras el salón se vaciaba y los últimos invitados partían, Diana salió a los jardines traseros. El aire era fresco y salino. Caminó entre las rosas, aún vestida de gala, hasta llegar a un rincón donde el mar se divisaba en la distancia. Nathaniel apareció detrás de ella. «¿Está disfrutando de su nueva vida?», preguntó sin ironía. «¿Usted cree que esto es disfrutar?». Él la miró por unos segundos con una expresión que oscilaba entre la tristeza y el respeto. «No le ofrecí un cuento de hadas. Lo sé, solo esperaba un poco menos de indiferencia». Nathaniel bajó la mirada. Luego, sin decir nada más, se giró y se alejó por el sendero de grava. Diana permaneció en el jardín unos minutos más. Cuando subió a su habitación, el cielo ya estaba estrellado. Cerró la puerta con lentitud, se quitó los zapatos y caminó descalza hasta la ventana. El mar seguía allí, majestuoso, imperturbable. Y ella, en lo alto de una colina, atrapada entre los muros de una mansión que parecía más un castillo de hielo que un hogar, comprendió que su soledad no había terminado, solo había cambiado de forma. El amanecer en Newport llegaba envuelto en una neblina suave que teñía de plata los jardines de la mansión Prescott. El mar, invisible tras los ventanales, dejaba oír su rumor grave como un secreto eterno. Era el tercer día de Diana en aquella casa, y ya sentía, bajo la aparente calma, la presión de algo más fuerte que los muros de piedra gris. El peso de las miradas, del silencio y del juicio. Se levantó temprano, antes de que la doncella trajera el desayuno, y se acercó al ventanal de su habitación. El mar era un inmenso manto azul y gris, extendido hasta perderse en el horizonte. El viento agitaba suavemente las cortinas de encaje, y con él entraba el olor salino que le recordaba a su infancia en Long Island. Respiró hondo, buscando serenidad, y se preparó para descender al ala oeste, donde sabía que Clara pasaba las mañanas con su institutriz. El vestido elegido esa mañana era de muselina color crema con detalles bordados en hilo verde pálido, sencillo pero elegante. Recogió su cabello en un moño bajo, dejando escapar apenas un mechón a la altura de la sien, como si necesitara una grieta por donde respirar entre tanta perfección. Quería verse amable, cercana, no imponente. Su propósito era claro:
acercarse a Clara, esa niña de 9 años que había heredado no solo la fortuna de su padre, sino también su silencio. La biblioteca, donde se encontraban la niña y la institutriz, era un espacio amplio con techos altos, vigas oscuras y ventanales de arco apuntado. Al entrar, Diana sintió el aroma de los libros viejos mezclado con el perfume tenue del té que humeaba sobre una mesita. Clara estaba sentada junto al ventanal, con un vestido blanco y lazos celestes en el cabello, hojeando un libro de ilustraciones sin mostrar interés verdadero. Sus ojos color miel se desviaron apenas cuando la nueva esposa de su padre entró en la sala. «Buenos días, Clara», dijo Diana con voz suave, modulada para no parecer invasiva. La niña respondió con un leve movimiento de cabeza sin apartar la vista de su libro. La institutriz, una mujer de semblante severo y ceño permanente, se levantó y saludó con una reverencia breve. «La señorita Prescott está ocupada con su lectura», informó con un tono que parecía más un aviso que una simple frase. Diana sonrió con paciencia. Se acercó lentamente a la mesa y depositó un pequeño ramo de flores que había recogido en la galería de entrada. Violetas recién abiertas, humildes pero perfumadas. «Pensé que alegrarían la habitación», dijo, dirigiéndose más a Clara que a la institutriz. Clara miró las flores apenas un instante y volvió a su libro. Sus dedos pasaron la página sin cuidado. La institutriz hizo un gesto para retirarlas, pero Diana le lanzó una mirada serena y firme que la detuvo. No insistió más. Comprendía que ese puente debía construirse con paciencia. Pasaron unos segundos largos de silencio antes de que Diana se inclinara un poco hacia la niña. «Cuando yo tenía tu edad», dijo con voz baja, «mi madre me enseñaba los nombres de cada flor. Siempre decía que cada una tenía un secreto. Si quieres, algún día podríamos salir al jardín y buscarlas juntas». Clara no respondió. Sus mejillas se encendieron apenas, como si la idea le interesara, pero temiera demostrarlo. La institutriz carraspeó y anunció que era hora de la lección de aritmética. Diana se despidió con una inclinación discreta y se retiró del salón, llevando consigo el sabor agrio de la distancia. Al regresar al corredor principal, vio a Nathaniel cruzando hacia su despacho con pasos rápidos. Llevaba un traje gris oscuro, chaleco de seda azul marino y un portafolio de cuero bajo el brazo. Apenas le dedicó un saludo breve. «Buenos días, Diana». «Buenos días, señor Prescott». Su voz fue tan fría como la suya. El eco de sus pasos resonó en las paredes, cada uno un recordatorio de su ausencia constante. Desde que había llegado, Nathaniel no pasaba más de unos minutos con ella. Se excusaba en reuniones, contratos, socios comerciales. Todo parecía más urgente que conocer a su nueva esposa. Ese mismo mediodía, mientras Diana tomaba el té en el salón azul, el mayordomo entró con un sobre sellado. Lo depositó sobre la mesa con una inclinación mecánica. «Esto llegó para usted, señora. Lo trajo un mensajero sin identificar». Diana tomó el sobre. Era de papel áspero, sin remitente, y el sello de cera estaba roto como si alguien lo hubiera abierto antes. Al desplegarlo, encontró una nota breve, escrita con caligrafía irregular. «Una mujer con tu pasado no puede esconderse tras un apellido respetable. La costa es traicionera. Todo saldrá a la luz». Sus dedos se crisparon. La nota no decía nada explícito, pero las palabras eran cuchillos. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La dejó sobre la mesa y miró por la ventana. En el patio interior, un par de sirvientes cruzaban con bandejas y no le dirigían la vista. Un presentimiento se le instaló en el pecho. Aquello no era un anónimo cualquiera. Alguien dentro de la casa, alguien con acceso a los pasillos y a su intimidad, estaba moviendo los hilos. Respiró hondo, recordando las lecciones de su madre. «No muestres miedo ante los buitres, o te picotearán». Y se levantó con la carta en la mano y caminó hacia su habitación.
Allí, frente al espejo, la leyó de nuevo. Sus ojos se endurecieron. Quizá Evelyn Harcourt no había cerrado todavía su capítulo en la vida de Nathaniel. Quizá aún extendía su sombra sobre cada rincón de la mansión. Ese mismo día, mientras recorría los corredores, notó cómo dos criadas interrumpían su conversación al verla pasar. Una de ellas escondió un papel en el delantal. La otra la miró de reojo, con esa mezcla de curiosidad y desprecio que había aprendido a identificar desde niña. No necesitaba escucharlas para saber que la estaban juzgando. La mansión entera parecía una vitrina donde cada gesto suyo era observado, evaluado y comentado. Al caer la tarde, incapaz de soportar el aire denso del interior, salió al jardín trasero. El espacio estaba casi abandonado. Rosales viejos crecían sin poda. El sendero de grava estaba cubierto de hojas secas y una fuente de mármol, que debió haber sido hermosa, goteaba apenas un hilo de agua verdosa. Diana se detuvo frente a la fuente. Se agachó, pasó la mano por el borde frío y sintió que ese jardín era su reflejo, descuidado, olvidado, pero aún vivo en alguna parte. Se quitó los guantes con cuidado y comenzó a apartar hojas y ramas secas, como si al limpiar aquel rincón pudiera limpiar también la pesadez que le caía encima. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados. La brisa del mar le movía suavemente el cabello. Por primera vez en días sintió un atisbo de paz. Con cada rama que apartaba, recuperaba un pedacito de sí misma. Se inclinó sobre un rosal y cortó una espina muerta, pensando en Clara, en Nathaniel, en el anónimo. Su respiración se acompasó con el murmullo del agua. No oyó los pasos hasta que estuvo demasiado cerca. Nathaniel estaba de pie a unos metros, observándola. No dijo nada de inmediato. Ella se enderezó despacio, se sacudió las manos y lo miró con calma. «Este jardín está abandonado», dijo ella. «Es una pena. Podría ser hermoso». Él asintió, sin moverse. «Mi esposa lo cuidaba», respondió con voz grave. «Desde que murió, nadie se ha ocupado de él». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de melancolía. Diana sintió el roce de algo invisible en su pecho. Compasión, tal vez, o un espejo de su propia soledad. «Me gustaría hacerlo yo», dijo entonces. «No quiero estar encerrada todo el día, y quizá Clara podría acompañarme algún día». Nathaniel la miró con una expresión casi imperceptible, mezcla de sorpresa y cautela. Sus ojos azul acero parecieron suavizarse apenas, pero enseguida volvió a su tono neutro. «Como desee», dijo, «pero no espere gratitud inmediata». Diana sostuvo su mirada unos segundos más, hasta que él se dio media vuelta y regresó a la casa. Sus pasos resonaron sobre la grava como un tambor apagado. Ella volvió a agacharse junto a la fuente. Sus manos temblaban, pero no por cansancio. Era una tensión contenida, la sensación de estar atrapada tras rejas invisibles que nadie veía, pero que ella sentía en la piel. Sin embargo, mientras arrancaba las últimas hojas secas, pensó que incluso dentro de una jaula es posible plantar un jardín, y a veces, con paciencia, las flores terminan rompiendo el hierro. El sol se escondía tras el horizonte cuando regresó a su habitación. Se detuvo frente al ventanal, contemplando el mar que rugía al pie del acantilado. La brisa nocturna entraba fría, pero Diana no cerró las cortinas. Quería recordar que, más allá de aquellas paredes, había un mundo abierto. Se despojó del vestido con lentitud, como quien se quita un peso de encima, y se sentó al borde de la cama, mirando sus manos todavía manchadas de tierra. En su pecho, la carta anónima reposaba como un recordatorio de la amenaza. Pero en sus ojos, por primera vez, brillaba una chispa de desafío silencioso. La mansión Prescott no la recibiría con brazos abiertos, lo sabía. Clara no la aceptaría de inmediato. Nathaniel no la buscaría con ternura todavía. Y sin embargo,
Al alzar la vista hacia el mar oscuro y extenso, comprendió que había dado un primer paso, no hacia el amor, ni hacia la aceptación, sino hacia algo más profundo, un propósito. Y eso, en medio de tanta frialdad, era su primera victoria. El día amaneció con un cielo de un azul pálido sobre Newport, tan transparente que los primeros rayos del sol parecían atravesar los ventanales de la mansión Prescott como agujas de oro. La brisa del Atlántico traía un aroma fresco, mezclado con el canto de las gaviotas, pero en el interior de la casa reinaba un silencio denso. Cada paso de los sirvientes resonaba sobre el mármol, cada susurro quedaba atrapado en los corredores, y Diana comenzaba a sentir cómo aquel lugar la absorbía poco a poco, como si fuera una fortaleza llena de secretos. Había pasado apenas una semana desde su llegada, y sin embargo, la vida en la mansión ya le parecía un tablero de ajedrez. Cada mirada, cada palabra, cada gesto escondía una intención. Las criadas bajaban la vista cuando ella entraba en las habitaciones, y el mayordomo, aunque correcto, le dirigía frases medidas, sin calidez. Diana mantenía su porte erguido, su voz serena, pero dentro de sí sabía que caminaba sobre un terreno minado. Aquella mañana, mientras tomaba el té en la sala azul, un joven lacayo, de rostro nervioso y manos temblorosas, se le acercó con un sobre en la mano. Diana lo miró con calma, invitándolo a hablar. Él dudó un instante. Miró a ambos lados del salón como temiendo ser observado, y al fin se inclinó discretamente hacia ella. «Señora, debe saber algo. Hay planes para dañarla», susurró casi sin aliento. «La señora Harcourt, Evelyn, está organizando algo. Dice que pronto la desenmascarará delante de todos». Diana no cambió su expresión. Agradeció al muchacho con un leve gesto y tomó el sobre. Dentro no había más que una nota breve, sin firma. «El mar trae y se lleva secretos. Algunos flotan antes de hundirse, nada más». Pero esas palabras confirmaban lo que ella ya intuía. Evelyn seguía presente en la casa, aunque su presencia fuera invisible. Diana subió a su habitación con paso lento, sosteniendo el sobre entre los dedos. Se detuvo frente al espejo y se obligó a respirar profundo. Podía sentir cómo el corazón le latía fuerte bajo el corsé, pero su rostro seguía impasible. Había aprendido desde muy joven que, en sociedad, la debilidad era una moneda que siempre se cobraba demasiado cara. Ese mismo día, Nathaniel le informó, en un tono cortés y distante, que esa tarde asistirían juntos a un evento de caridad organizado por las esposas de los principales banqueros y políticos de Newport. Era la primera aparición pública de Diana como señora Prescott. Se preparó con cuidado, sabiendo que cada detalle sería observado y comentado. Eligió un vestido de seda color marfil, con encaje delicado en las mangas, un sombrero adornado con plumas suaves y guantes largos color crema. Recogió su cabello en un moño elegante, dejando 2 mechones sueltos que suavizaban su rostro. Sabía que no podía competir con el lujo ostentoso de las damas locales, pero su dignidad sería su mejor adorno. El salón donde se celebraba el evento era amplio, con columnas corintias y ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. Mesas con manteles blancos estaban dispuestas con bandejas de té, pasteles y flores recién cortadas. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con las notas de un cuarteto de cuerdas. Nathaniel caminaba a su lado, impecable con su levita gris oscuro, un bastón de empuñadura de plata en la mano y la mirada fija al frente. Era la imagen misma del poder, pero a su lado Diana sentía que caminaba sola. Las damas presentes la observaron con sonrisas educadas y ojos fríos. Una tras otra la saludaron con frases corteses, midiendo cada palabra. Diana percibía la murmuración contenida, como un rumor que se movía por el salón como una corriente subterránea. No tardó en verla. Evelyn Harcourt
estaba al fondo, junto a la mesa principal, con un vestido azul zafiro de terciopelo y un abanico de encaje negro. Su porte era tan seguro como siempre, su mirada tan afilada como un bisturí. Cuando Diana se acercó para saludar a un pequeño grupo de damas, Evelyn avanzó con gracia estudiada y con una sonrisa apenas velada, lanzó su ataque. «¡Qué admirable!», dijo en voz suficientemente alta para que todas escucharan, «que la nueva señora Prescott se interese por obras de caridad. No todas las mujeres en su situación tendrían el valor de presentarse tan pronto». Algunas damas se miraron entre sí, fingiendo no haber oído. Diana sostuvo la mirada de Evelyn sin pestañear, sintiendo cómo las palabras caían como gotas heladas sobre su piel. No respondió. Se limitó a inclinar la cabeza con una serenidad que dolía más que cualquier réplica. Evelyn sonrió, satisfecha de su golpe, y se alejó como si nada hubiera pasado. Nathaniel no intervino. Permaneció en silencio, saludando a otros caballeros, como si no hubiera escuchado. Pero Diana sabía que sí lo había oído todo. Lo sintió en la rigidez de sus hombros, en la manera en que apretaba el bastón. Sin embargo, él no dijo una sola palabra. La dejó sola en medio del salón, rodeada de sonrisas hipócritas y miradas curiosas. De regreso a la mansión, Diana no se permitió llorar ni enfadarse. Se quitó el sombrero con manos firmes y pidió un vaso de agua. La casa estaba silenciosa, salvo por el tic-tac lejano de un reloj de péndulo. Fue entonces cuando la institutriz, con expresión grave, se le acercó para avisarle que Clara se sentía indispuesta. Diana subió de inmediato a la habitación de la niña. Clara estaba recostada en la cama, con las mejillas sonrosadas por la fiebre y los ojos apagados. La institutriz murmuraba excusas y decía que era solo un malestar pasajero, pero Diana no la escuchó. Se sentó junto a la cama, tomó un paño húmedo y lo colocó sobre la frente de la pequeña. La niña parpadeó, sorprendida por aquel gesto, pero no se apartó. Diana le habló en voz baja, contándole una breve historia sobre un jardín secreto junto al mar, improvisada en el momento para calmarla. Por primera vez, desde su llegada, Clara extendió su mano y la entrelazó con la de Diana. Su piel era tibia y frágil. Diana la sostuvo con cuidado, como quien sostiene una flor recién abierta. En ese instante, todo el ruido del mundo desapareció. Ya no estaban en una mansión fría ni en medio de intrigas sociales. Eran solo una mujer y una niña, compartiendo un hilo de humanidad. En la puerta, sin que ellas lo supieran, Nathaniel observaba. Se quedó allí varios segundos, en silencio, con una expresión que rara vez se veía en su rostro, una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más profundo, más vulnerable. Pero no entró. Se giró lentamente y se alejó por el pasillo, dejando que la escena quedara intacta, como un secreto que aún no sabía cómo nombrar. Esa noche, cuando Clara se quedó dormida, Diana bajó a la biblioteca en busca de un momento de calma. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada solo por una lámpara de aceite. El aire olía a cuero y papel envejecido. Pasó los dedos por los lomos de los libros, uno tras otro, buscando distraerse, hasta que uno se deslizó ligeramente como si alguien lo hubiera colocado mal. Lo sacó con cuidado. Era un volumen antiguo de poesía inglesa, encuadernado en terciopelo verde. Al abrirlo, cayó una hoja doblada, amarillenta por el tiempo. Diana la recogió. Era una carta, escrita con tinta azul desvaída. La letra era elegante y femenina. Comenzó a leer y sus ojos se llenaron de una emoción contenida. No era una carta cualquiera, era una despedida. La esposa fallecida de Nathaniel había escrito aquellas palabras, dejando en ellas un rastro de su propia tristeza y lucidez. Hablaba del miedo a que su marido se cerrara al amor, de su deseo de que, algún día, él volviera a mirar a otra mujer con ternura y no se alejara por temor. Diana se quedó inmóvil, con la carta en las manos.
Sintió que, de algún modo, esa mujer desconocida le hablaba a ella desde el pasado, entregándole no solo un secreto, sino también una responsabilidad. No sabía si debía mostrarla a Nathaniel, pero sí comprendía que, en aquellas líneas, había una llave para entender su frialdad, su distancia y su soledad. Guardó la carta entre las páginas del libro y la devolvió a su sitio. Luego caminó hacia la ventana. Afuera, el mar brillaba bajo la luna, inmenso y silencioso. La mansión, con todos sus secretos, respiraba a su alrededor. Diana apoyó la frente en el cristal y cerró los ojos. Se sentía cansada, herida por las humillaciones del día, pero también más firme que nunca. Por primera vez desde que había llegado, no se sintió una invitada ni una intrusa. Sentía en lo profundo que algo en esa casa estaba cambiando, aunque todavía no supiera en qué dirección. La noche avanzaba y los corredores quedaron en penumbra. En su habitación, Clara dormía tranquila. En su despacho, Nathaniel trabajaba en silencio, ajeno a que la carta de su difunta esposa había encontrado nuevas manos. Y en la biblioteca, entre las sombras de los estantes, Diana supo que, aunque las rejas fueran invisibles, ella empezaba a encontrar las llaves. La mansión Prescott vibraba con los preparativos del evento más esperado del verano. Newport se vestía de gala para su tradicional baile de fin de temporada, una velada que reunía a los nombres más influyentes de la costa este. Las flores llegaban en carruajes desde invernaderos privados, las orquestas ensayaban en los salones de ensayo y los sastres no daban abasto con los encargos de último momento. Todo era brillo, expectativa y cuchicheos. Diana observaba en silencio desde la galería cómo las criadas iban y venían por los pasillos, llevando bandejas de plata y arreglos florales. Había recibido la invitación oficial días atrás, con su nombre estampado en caligrafía dorada. Aunque no deseaba asistir, Nathaniel le había comunicado, sin admitir réplica, que su presencia era necesaria. «Eres la señora Prescott. Esperan verte», le dijo con tono neutro. Diana había bajado la mirada, conteniendo el nudo que se le formó en la garganta. Sabía que no sería una noche amable, no era ilusa. Aquel baile no era una bienvenida, sino una prueba. Y ella debía atravesarlo con la cabeza en alto. El día del evento, la doncella asignada a su servicio preparó con esmero cada detalle. El vestido elegido era de tul bordado color lavanda, con aplicaciones discretas en hilo de plata. Tenía un escote modesto y mangas de gasa transparentes que caían hasta los codos. Diana permitió que su cabello fuera recogido en un moño bajo, con algunas perlas sueltas entre los mechones. Rechazó los collares y optó solo por un par de pendientes de amatista heredados de su madre. Su belleza no era ostentosa, era elegante, contenida, intemporal. El carruaje la llevó hasta la mansión Holloway, sede del evento poco después de las 8. Nathaniel, como siempre, la acompañaba con su impecable levita negra y su expresión impenetrable. En el trayecto, apenas intercambiaron unas palabras. «No estoy hecha para esto», dijo Diana en voz baja. «Ninguno lo está», respondió él. «Pero se espera de nosotros, y los Prescott nunca decepcionan». La fachada iluminada de la mansión parecía un palacio de cuento. Las lámparas de gas resplandecían como estrellas y el zumbido de la música flotaba en el aire. Al ingresar al salón, todos los rostros se volvieron hacia ellos. Diana sintió el golpe invisible de 100 miradas, unas curiosas, otras despectivas, muchas veladamente hostiles. Las damas presentes llevaban vestidos de satén, raso y encajes importados. Los caballeros, guantes blancos, bastones de marfil y relojes de oro. El salón era un océano de luces y perfumes intensos. Y, en medio de todo ella, la esposa que nadie había querido, la mujer sin dote que había alcanzado un apellido poderoso.
Nathaniel fue llamado enseguida por un grupo de socios, dejándola sola entre un mar de conversaciones que no la incluían. Diana avanzó con dignidad entre los grupos, saludando con discreta cortesía a quienes se atrevían a responderle. Algunas la ignoraban abiertamente, otras le ofrecían sonrisas cargadas de veneno, y entonces la vio. Evelyn Harcourt, vestida con un deslumbrante vestido rojo de seda ajustado al cuerpo, con encaje negro y un escote profundo que ignoraba deliberadamente las normas del decoro. Caminaba del brazo de un caballero europeo de bigote retorcido y sonrisa cínica. Su porte era altivo, su presencia tan imponente como una declaración de guerra. Cuando sus miradas se cruzaron, Evelyn le dedicó una sonrisa envenenada. Caminó hasta el centro del salón, asegurándose de que todos la vieran, y comenzó a hablar con un grupo de damas que rodeaban a la esposa del gobernador. Diana no necesitaba escuchar para saber que hablaban de ella. La música cambió a un vals. Las parejas comenzaron a deslizarse por el salón. Nathaniel no volvió a buscarla. Permanecía del otro lado del salón, rodeado de políticos y hombres de negocios. No hizo intento alguno por acercarse, no la rescató, no la defendió. En medio de la pista, Evelyn tomó a su acompañante por el brazo y con deliberada exageración exclamó: «Es admirable lo rápido que se otorgan títulos en esta ciudad. Al parecer, con un apellido y una boda se puede disfrazar cualquier origen». Las risas que siguieron a su comentario fueron suaves, pero cortantes como cuchillas. Diana sintió como el calor le subía al rostro. No lloró, no tembló. Dio media vuelta con serenidad, atravesó el salón sin titubear, subió las escaleras y pidió a uno de los lacayos que llamara su carruaje. Salió sola de la mansión. Afuera, el aire nocturno era frío y húmedo. Las estrellas parecían más lejanas que nunca. Cuando subió al carruaje, no sintió vergüenza. Sintió vacío, un cansancio tan profundo que le dolía hasta respirar. La mansión Prescott dormía en penumbra cuando llegó. Subió directamente a su habitación, sin quitarse siquiera los guantes. Se sentó frente al espejo, contemplando su reflejo. Los ojos, grandes y grises, brillaban con una tristeza que ni la luz de la lámpara podía ocultar. Se desabrochó el vestido con lentitud, dejando caer el tul al suelo como una piel ajena. Ya no sabía quién era en esa casa, ni qué papel jugaba en la vida de Nathaniel. A la mañana siguiente, al bajar al comedor, encontró sobre la mesa un ejemplar del periódico social de Newport. En la portada una caricatura burlesca. Una dama con vestido raído y corona torcida subía por una escalera dorada, mientras las verdaderas damas de sociedad la miraban horrorizadas desde abajo. El título era claro: La Cenicienta que usó atajos. No hacía falta mencionar nombres. Todo el mundo sabría quién era. Diana dejó el periódico sobre la mesa sin tocar el desayuno. Salió al jardín, caminando sin rumbo entre los senderos que ella misma había comenzado a limpiar días atrás. El silencio del jardín era el único lugar donde su corazón no palpitaba con angustia. Cerca del mediodía, decidió regresar a su habitación. Al abrir la puerta, encontró una figura pequeña esperándola en el umbral. Clara, vestida con un sencillo traje de algodón azul, sostenía una flor entre los dedos, una margarita blanca, imperfecta, pero viva. Diana se detuvo en seco. La niña alzó la vista, sin decir palabra, y extendió la flor hacia ella. El gesto era torpe, tímido, pero cargado de algo que ninguna palabra podría nombrar. Diana la tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. Su corazón, endurecido por tantas humillaciones, se quebró en silencio. Acarició el cabello de la niña con dulzura y por primera vez Clara no se apartó. El mundo podía rechazarla, la prensa podía burlarse, Evelyn podía inventar 1000 historias, pero en aquella flor, en ese instante compartido con la hija de un hombre ausente, había algo puro,
algo verdadero. Y eso bastaba para seguir de pie. La mañana amaneció serena, como si el mar hubiese decidido tomar un respiro después de tantas noches agitadas. Los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte con una delicadeza que contrastaba con la tensión latente en la mansión Prescott. Diana estaba en el invernadero, podando con delicadeza los tallos de un rosal antiguo, cuando un sirviente se acercó con paso medido. «El señor Prescott desea verla en el salón del ala sur», anunció sin expresión. Diana limpió sus manos con un pañuelo de lino y caminó hasta el salón designado, sin prisa, pero con el corazón más alerta que nunca. Nathaniel estaba allí, de pie junto a una mesa de mapas náuticos. Vestía un traje de lino color marfil, poco común en él, y sus ojos parecían más cansados de lo habitual. No la saludó con cortesía fingida, ni ocultó el leve suspiro que exhaló al verla entrar. «Quiero que me acompañes a navegar esta tarde», dijo sin rodeos. «El yate zarpa al mediodía. Será solo por unas horas». Diana alzó una ceja sorprendida. «¿Una invitación o una orden?» «Una necesidad», respondió él. «Para ambos». Ella no hizo preguntas, solo asintió con la cabeza y regresó a su habitación. Una hora más tarde, subía al carruaje que la llevaría al puerto privado de la familia Prescott, envuelta en un abrigo claro y con un sombrero sencillo que apenas le cubría el rostro. El yate Silencia, de líneas elegantes y casco reluciente, aguardaba con la tripulación lista. Subieron a bordo sin acompañantes. A Nathaniel no le gustaba compartir silencios con extraños. Una vez alejados de la costa, con la brisa marina acariciando sus rostros y las velas desplegadas como alas blancas, el mundo pareció detenerse. El vaivén del agua tenía un ritmo hipnótico. Diana se sentó junto a la baranda de proa, dejando que su cabello se soltara un poco, mientras Nathaniel permanecía de pie a su lado, con la mirada fija en el horizonte. Pasaron largos minutos sin hablar. Solo se oía el crujir suave de la madera y el canto de las gaviotas que los acompañaban desde lejos. Fue él quien rompió el silencio, con una voz más baja que de costumbre, como si hablara consigo mismo. «Mi esposa murió un día como hoy, hace 7 años». Diana se giró hacia él, sorprendida por la confesión. Nathaniel seguía mirando el mar. «No fue un accidente, ni una enfermedad repentina. Estuvo enferma durante meses, tal vez años, si soy honesto, pero no quiso que nadie lo supiera. Ni siquiera yo». Hizo una pausa, como si buscara en el aire palabras que no se atrevía a nombrar. «La descubrí llorando sola en esta misma embarcación, una tarde, no por el dolor físico, sino por el miedo a desaparecer sin dejar huella. Me lo dijo, que su mayor temor no era la muerte, sino el olvido». Diana no lo interrumpió, solo lo escuchaba, con una quietud que era más compasiva que cualquier palabra. «Cuando murió, todo en mí se volvió funcional. Negocios, horarios, contratos. Aprendí a no sentir, a cerrar cada puerta emocional para que nadie más pudiera derrumbarme». Se giró hacia ella. Sus ojos, tan duros en los salones de sociedad, ahora mostraban algo más vulnerable. Una grieta apenas visible. «No estoy hecho para esta clase de vida, Diana, pero me vi obligado a buscar a alguien que cumpliera un rol. Tú no parecías esperar nada. Eso me pareció seguro». Diana lo miró con serenidad. No había rencor en sus facciones, solo una profunda claridad. «No necesito tu amor, Nathaniel», dijo en voz baja, «pero sí necesito tu respeto, y una cosa no puede existir sin la otra». Nathaniel cerró los ojos un instante, luego asintió. No discutió, no intentó justificarse. El yate avanzó por la superficie brillante del mar. Diana se acercó un poco más a la baranda. El viento le alzaba los cabellos sueltos, y su vestido de muselina celeste se ondulaba con suavidad. Nathaniel la contempló desde la distancia de quien observa algo demasiado puro como para tocarlo. Entre ellos no hubo roce.
No hubo confesión de sentimientos ni promesas dulces. Pero en el silencio que compartieron, algo cambió. Como si el dolor que él llevaba oculto se hubiese ofrecido como puente, y Diana, con su quietud compasiva, hubiese aceptado cruzarlo. Al atardecer, regresaron a tierra. El cielo era una mezcla de ocres y malvas, y el muelle estaba casi vacío. Pero una figura los esperaba al pie del camino de piedra. Evelyn Harcourt, vestida con un abrigo de terciopelo negro, apoyada en su bastón con empuñadura de marfil, los recibió con una sonrisa helada. «Qué romántico escenario para una travesía», dijo con tono burlón. «Lástima que la brisa no se lleve los secretos del pasado tan fácilmente». Nathaniel se detuvo a unos pasos de ella. Diana permaneció en silencio detrás de él. «¿Qué deseas, Evelyn?» «Solo recordarte que el pasado siempre cobra su precio», dijo ella, sacando de su bolso una pequeña carpeta de cuero. «Aquí hay documentos que, de llegar a las manos equivocadas, podrían arruinar más de un apellido, incluido el tuyo». Nathaniel no respondió de inmediato. Evelyn volvió su mirada hacia Diana. «Y tú, querida, no te sientas segura solo porque una niña te regaló una flor. El amor de un hombre como Nathaniel no se obtiene con compasión». Diana dio un paso al frente sin bajar la mirada. «No vine a obtener amor», respondió con firmeza. «Vine a vivir con dignidad, algo que tú has perdido, Evelyn». La mujer apretó los labios, enfurecida, pero no replicó. Nathaniel le quitó la carpeta con un solo gesto y la guardó en el interior de su abrigo. «Tú eliges si quieres seguir por este camino. Yo ya no jugaré tus juegos», dijo él. Evelyn giró sobre sus tacones y se alejó sin mirar atrás. De regreso en el carruaje, el silencio volvió a acompañarlos. Pero ya no era el silencio tenso de semanas anteriores. Era otro tipo de silencio, uno que hablaba de respeto ganado, de heridas expuestas y de una primera grieta en el muro de hielo. Cuando llegaron a la mansión, Diana descendió sin ayuda. Nathaniel se quedó un instante dentro del carruaje, observándola mientras caminaba hacia el vestíbulo. Luego bajó también, más lento, como si cargara un peso que recién ahora se atrevía a reconocer. Esa noche, la luna iluminó la costa con una luz suave y plateada. En la biblioteca, el libro donde Diana había guardado la carta de la esposa fallecida seguía intacto, como un secreto que aún aguardaba su momento. Y en los pasillos de la mansión, algo invisible comenzaba a cambiar. No eran las palabras ni los gestos, era lo no dicho, lo contenido, lo apenas insinuado. La distancia entre ellos se había acortado, y aunque aún no se tocaban, comenzaban al fin a mirarse. La brisa del otoño comenzaba a cambiar el rostro de Newport. Las hojas doradas crujían bajo los pasos de los carruajes, y el mar, aunque aún majestuoso, mostraba un tono más gris y solemne. En la mansión Prescott, el fuego ya ardía en las chimeneas de mármol, y las noches eran más largas, más propicias al silencio y a la reflexión. Nathaniel pasaba largas horas en su despacho, rodeado de papeles, contratos y telegramas. Aquella mañana, un sobre marcado con el sello de una firma sudamericana descansaba sobre su escritorio. Lo abrió con lentitud. Dentro, una propuesta de expansión comercial ambiciosa, audaz y peligrosa. Una ruta marítima directa entre Nueva Inglaterra y el sur del continente, financiada por capitales privados de reputación dudosa. Ganancias enormes, riesgos políticos aún mayores. Evelyn Harcourt, que parecía conocer cada movimiento en sus negocios, apareció esa misma tarde sin ser anunciada. Vestía un abrigo de paño verde oscuro, adornado con broches dorados. Su perfume impregnó el aire del salón antes de que siquiera hablara. «He oído rumores sobre tu nueva alianza», dijo con una sonrisa en los labios, pero sombra en los ojos. Sería una lástima que alguien arruinara la oportunidad por prejuicios morales. Nathaniel no respondió de inmediato.
La miró en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y tú por qué estás tan interesada en ese proyecto? Evelyn dio un par de pasos hacia él, ladeando la cabeza. Porque yo también invertí en él, y porque tengo amigos que pueden abrirte puertas. Claro, si me permites acompañarte en este nuevo capítulo. La propuesta era tan directa como insolente. Nathaniel no respondió. Su rostro no cambió, pero en su interior algo se resistía con fuerza. Evelyn ya no era una aliada. Se había convertido en una sombra que se aferraba a su vida, incluso cuando él había empezado, sin admitirlo aún, a mirar hacia otra dirección. Esa misma noche, Diana se encontraba en la biblioteca organizando algunos libros, cuando un susurro a través de la puerta entreabierta llamó su atención. Se acercó sigilosa, sin hacer ruido. La voz provenía del joven lacayo, que semanas atrás le había entregado una nota anónima. Estaba hablando con la institutriz de Clara, intercambiando información con rapidez y tono cómplice. Ella se enteró de la reunión con los brasileños. Dice que necesita saber si él firmará el acuerdo. Prometió pagarme si le informo antes de la cena del viernes. Diana contuvo el aliento. Evelyn había infiltrado su red hasta los rincones más íntimos de la casa. Cerró la puerta sin hacer ruido y descendió con paso firme hasta el salón principal. Esa noche no dormiría. A la mañana siguiente, escribió una breve nota dirigida a Evelyn. No era una súplica ni una amenaza. Era una invitación. Clara y su institutriz pasarían la tarde en la ciudad, visitando el Museo de Arte de Newport. Y ella también estaría allí, en la galería central, a solas. Evelyn recibió el mensaje con una ceja arqueada. No respondió por escrito, pero al llegar la hora convenida, apareció, como Diana esperaba, envuelta en un abrigo de terciopelo negro, guantes largos y sombrero con velo. La galería estaba casi vacía, salvo por un par de estudiantes y un guardia distraído. Diana la esperaba junto a un cuadro de estilo romántico, una mujer de cabello suelto contemplando un horizonte tormentoso. Evelyn se acercó con paso elegante, sin disimular su superioridad. «Qué lugar tan extraño para una conversación», dijo en voz baja. «No es una conversación, es una advertencia», replicó Diana con serenidad. «Sé que pagas por información, sé que intentas manipular los negocios de Nathaniel, y sé que estás decidida a destruirme, pero aquí estoy, de pie, frente a ti, y no me iré». Evelyn entrecerró los ojos, sonriendo con crueldad. «Creí que las mujeres como tú solo sabían llorar en silencio. Has aprendido rápido». «No aprendí», recordé. Diana dio un paso hacia ella con voz firme. «Porque no nací frágil, Evelyn. Solo estuve dormida un tiempo, pero ya desperté, y no pienso permitir que arrastres conmigo lo poco que esta familia aún respeta». Evelyn la observó con atención. Por un instante, sus ojos mostraron algo más que desprecio. Mostraron sorpresa, tal vez incluso un atisbo de respeto involuntario. Luego se dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra. Esa tarde, al regresar a la mansión, Diana encontró a Clara en el vestíbulo. Llevaba una cinta azul en el cabello y sostenía un cuaderno de dibujo entre las manos. Se detuvo frente a ella, indecisa. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó, con voz tímida. Diana asintió y la acompañó hasta el rincón del salón donde la niña había estado dibujando. Sobre el papel, una escena sencilla. 3 figuras bajo un árbol. Un hombre, una mujer con cabello recogido y una niña con una flor en la mano. «¿Somos nosotros?», preguntó Diana con la voz entrecortada. Clara bajó la mirada y luego asintió con suavidad. «La señorita Broom dijo que tú no eres mi verdadera madre, pero yo no quiero que te vayas». Diana la abrazó con ternura, sintiendo que aquella frase, dicha con tanta sencillez, era más poderosa que cualquier juramento. Clara se acurrucó en sus brazos. Por primera vez, sin miedo, sin barreras,
Desde la galería superior, Nathaniel observaba la escena en silencio. Su hija, por tanto tiempo encerrada en sí misma, se abría ahora como una flor al sol, y lo hacía en brazos de una mujer que, hasta hacía poco, era solo un acuerdo conveniente. Esa noche, Nathaniel no pudo concentrarse en los papeles del escritorio. Las palabras se desdibujaban, las cifras perdían sentido. Caminó hasta la ventana y se quedó allí, contemplando el jardín bañado por la luna. Pensó en Evelyn, en el contrato sudamericano, en los rumores, en los silencios, y pensó en Diana, en su entereza, en la forma en que había enfrentado el desprecio, en la manera en que, sin alzar la voz, había conquistado a Clara, y poco a poco, también a la casa. Se preguntó por primera vez en mucho tiempo si había estado huyendo del amor por miedo, si la frialdad era su refugio o su condena, y comprendió que aunque no tenía todas las respuestas, una decisión debía tomarse pronto. Porque cuando la ternura entra por las rendijas, ya no hay muro que no tiemble, y el suyo comenzaba a resquebrajarse. El viento soplaba con una furia creciente aquella tarde sobre Newport. Las nubes, espesas y de un gris amenazante, se agrupaban en el cielo como si presagiaran el estallido de algo más que una tormenta. El mar rugía en la distancia, golpeando las rocas con una violencia que hacía vibrar los ventanales de la mansión Prescott. En el interior, el ambiente era más sombrío que nunca. Diana caminaba por los pasillos con pasos contenidos, sintiendo cómo cada rincón se volvía más frío, más lejano. Desde hacía 3 días, Nathaniel apenas le dirigía la palabra. Sus encuentros se limitaban a saludos tensos, miradas esquivas y silencios que se extendían como un abismo entre ambos. Diana no necesitaba una confesión para saber que algo había cambiado. Lo veía en sus ojos, en su manera de evitarla, en la forma en que ya no se detenía frente al jardín ni preguntaba por Clara. No tardó en descubrir la razón. Fue una criada, la más joven, quien, con el rostro nervioso y los labios temblorosos, le susurró que Evelyn Harcourt había visitado el despacho de Nathaniel en la noche anterior y que algo había dicho, algo relacionado con el pasado de Diana, con cartas que podrían dañar su reputación y la de la familia. Diana no pidió detalles. Solo se quedó en pie, en medio del pasillo, sintiendo cómo una ola helada le subía desde el pecho hasta la garganta. Sabía lo que eso significaba. Evelyn había logrado infiltrar la duda en la mente de Nathaniel, y él, en lugar de confiar, había elegido distanciarse. Esa noche, Diana esperó en el salón por horas, esperando que él bajara a cenar. La mesa quedó servida, los candelabros encendidos, los cubiertos relucientes y la silla de él vacía. Cuando el reloj marcó las 10, se levantó con calma, subió a su habitación y con manos temblorosas comenzó a empacar. No muchas cosas, solo lo necesario. Un par de vestidos, algunos libros, el retrato de su madre. Sobre el escritorio de caoba, tomó una hoja de papel grueso y una pluma. No tenía intención de hacer una escena. Solo escribiría lo que aún guardaba en el pecho. Nathaniel, no te pido explicaciones, ni merezco migajas de confianza. Nunca he fingido lo que no soy. He caminado esta casa con la cabeza en alto, aun cuando sus muros me devolvían el frío. He amado en silencio, como se ama lo que no se puede tocar, y he aceptado cada humillación sin exigir compasión. No estoy hecha para mendigar afecto. No fui educada para suplicar un lugar donde no se me valora. Te dejo la libertad que tanto cuidas. Y me quedo con lo único que no pueden arrebatarme: mi dignidad. Diana. Dobró la carta con delicadeza y la dejó sobre el escritorio del despacho, al lado de la lámpara apagada. Luego salió, cruzó el corredor y bajó lentamente la escalera, deteniéndose por un instante en el umbral del salón. Todo estaba en silencio. La casa entera parecía sostener la respiración. La tormenta comenzó justo cuando el reloj de la torre dio las 11.
Un trueno rasgó el cielo con furia y la lluvia cayó con violencia, como si el cielo se hubiese quebrado. Diana se detuvo en el vestíbulo, a punto de llamar al cochero, cuando una doncella llegó corriendo, empapada, con el rostro pálido. «Señora Clara, no la encontramos. Salió al jardín hace un rato. Dijo que quería buscar una flor para usted. Ahora no está». El corazón de Diana se detuvo por un instante. Sin pensarlo, se despojó del abrigo, tomó una linterna de aceite y salió al jardín sin protegerse de la lluvia. La tormenta arremetía con furia. El viento empujaba las ramas. La lluvia le golpeaba el rostro. El vestido se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. Pero ella no se detuvo. Caminó entre los senderos inundados, llamando a Clara con voz firme. El agua le llegaba hasta los tobillos, las enredaderas se sacudían como serpientes furiosas. Y entonces la vio, al pie de la fuente de mármol, empapada, con la flor en la mano, tiritando de frío. «¡Clara!», gritó corriendo hacia ella. «¿Qué haces aquí, mi amor?». La niña la miró con ojos grandes y asustados. «No quería que te fueras», susurró. «Escuché a la señora Broom decir que tú ibas a irte. Pero yo quería darte una flor, para que no me olvidaras». Diana la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpecito tembloroso entre sus brazos. «Nunca te olvidaría, mi niña. Nunca». La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero en ese abrazo había más calor que en todas las chimeneas de la casa. Diana se quitó el chal que aún llevaba sobre los hombros y envolvió a Clara con él. Luego la alzó en brazos y comenzó a caminar de regreso. Al llegar al vestíbulo, Nathaniel apareció corriendo desde el ala oeste. Su ropa también estaba empapada, el cabello pegado a la frente, los ojos abiertos como si acabara de despertar de un sueño oscuro. Se detuvo al verlas. Su mirada recorrió el rostro de su hija, luego el de Diana. Diana no dijo una palabra, solo entregó a Clara en sus brazos. Nathaniel la abrazó con fuerza, la envolvió en su abrigo y pidió al instante que llamaran al médico. Clara fue llevada a su habitación, acompañada por su institutriz y 2 criadas. Nathaniel y Diana se quedaron en el corredor, empapados, sin hablar. Fue él quien rompió el silencio. «¿Te irías sin despedirte?». Diana lo miró a los ojos, con el rostro mojado por la lluvia y el alma desnuda de toda defensa. «¿Te importaría?». Nathaniel cerró los ojos un instante, luego dio un paso hacia ella y otro, hasta quedar frente a frente. Levantó la mano con lentitud, como si temiera que el roce la deshiciera, y acarició su mejilla mojada. «Sí», dijo al fin, «me importaría más de lo que estoy dispuesto a admitir». Diana no respondió, pero no se apartó. Sus ojos, aún húmedos, se encontraron con los de él en un silencio que decía más que 1000 frases. Nathaniel cayó de rodillas ante ella, sin dramatismo, sin artificio. Solo un hombre derrotado por su propio orgullo, quebrado por el miedo, vencido por la verdad. «Perdóname», murmuró, «por no confiar, por no ver, por dudar de ti cuando eras lo único verdadero en esta casa». Diana se inclinó, tomó su rostro entre las manos y lo miró con una ternura que lo desarmó por completo. «No necesito que te arrodilles, solo que me mires como ahora, sin miedo». Y Nathaniel, por primera vez, no temió, ni a la lluvia, ni a su pasado, ni al amor que ya no podía negar. Newport, septiembre de 1898. La brisa salina del Atlántico se filtraba entre los ventanales del salón de lectura, pero aquella mañana no traía sosiego. Diana se encontraba sentada en uno de los sillones de terciopelo azul, un periódico extendido sobre su regazo. Las letras impresas en tinta negra parecían arderle en las manos. La portada del Newport Herald llevaba un titular venenoso: «Una esposa sin pasado limpio, la mujer que sedujo al magnate Prescott». Junto al texto, una litografía poco favorecedora de su rostro y un cúmulo de insidiosas insinuaciones sobre su juventud, su dote perdida y su supuesto oportunismo.
Documentos falsificados, cartas manipuladas y declaraciones anónimas adornaban las páginas como joyas de una difamación cuidadosamente orquestada. Evelyn Harcourt había movido sus hilos con precisión quirúrgica. Diana no lloró. Solo sintió una punzada fría en el pecho, una mezcla de impotencia y vergüenza. Respiró hondo, dobló el diario y lo colocó sobre la mesita de té. Al mirar por la ventana, vio el jardín que tanto se había empeñado en revivir. Las flores resistían el viento como ella resistiría. Al mediodía, Nathaniel irrumpió en la casa con el rostro tenso y una hoja arrugada en la mano. No necesitó decir nada. Diana ya lo sabía. Él se detuvo ante ella, mirándola con una mezcla de rabia contenida y desconcierto. «Esto no puede quedar así», dijo con la voz grave. «Ya está hecho», respondió ella con serenidad. «Lo importante no es lo que digan, sino lo que tú creas». Nathaniel se quedó en silencio. Algo en su mirada revelaba que dudaba no de ella, sino de sí mismo. Luego se marchó sin dar más explicaciones, dejando tras de sí un aire denso como la niebla costera. La invitación había llegado días antes, un banquete de gala en el Club Náutico, con motivo del cierre de la temporada veraniega. El evento reunía a lo más selecto de la alta sociedad, y aunque Diana prefería no asistir, sabía que su ausencia sería interpretada como una admisión de culpa. Aceptó ir, no por orgullo, sino por dignidad. La noche llegó con un cielo despejado y una luna generosa que se reflejaba en el mar como un espejo de plata. La mansión Prescott se sumió en un silencio expectante cuando Diana descendió las escaleras, vestida con un conjunto de satén color lavanda, sencillo pero impecablemente entallado. Un broche de amatista adornaba su escote alto, y su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto la elegancia de su cuello. Nathaniel la esperaba junto al carruaje con un gesto indescifrable. Le ofreció el brazo sin decir palabra y juntos emprendieron el camino hacia el Club Náutico. El trayecto fue breve, pero cargado de una tensión sutil, como si ambos caminasen sobre un lago congelado, temiendo cada crujido. Al llegar al salón de mármol, todos los rostros se giraron hacia ellos. El murmullo fue inmediato, como un oleaje de cuchicheos contenidos. Diana mantuvo la mirada al frente, sosteniéndose en su aplomo y en la enseñanza silenciosa de su tía Augusta. Una dama jamás se rebaja a responder con palabras lo que puede callar con la frente en alto. La velada transcurrió entre brindis y sonrisas forzadas. Evelyn Harcourt hizo su entrada una hora después, del brazo de un conde extranjero de acento marcado y sonrisa falsa. Llevaba un vestido rojo encendido, ceñido al cuerpo como una serpiente, y en su mirada brillaba el veneno de quien cree haber ganado. Se acercó a la mesa principal, saludó con exagerada cortesía, y en un descuido cuidadosamente planeado, dejó caer un ejemplar del periódico junto a la copa de Diana. Sonrió sin decir palabra, pero su mirada lo gritaba todo. Nathaniel observó la escena. Algo en su semblante se quebró, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Su esposa no había reaccionado con furia, ni con escándalo, ni siquiera con súplica. Había respondido con dignidad, y eso lo desarmó. Se puso de pie. El salón enmudeció. «Con permiso», dijo, su voz clara resonando como una campana en la noche. «Esta noche no celebraré el fin de una temporada. Esta noche quiero hablar del inicio de algo que transformó mi vida». Todos los ojos estaban sobre él. «Elegí a Diana por conveniencia», continuó. «Lo admito sin vergüenza. Necesitaba una esposa respetable, una figura decorativa que apaciguara las habladurías. Pero lo que jamás imaginé fue encontrar en ella una mujer de alma íntegra, de corazón firme y bondad inquebrantable. Me quedé por amor, y si ella no estuviera a mi lado, esta fortuna no valdría nada».
La frase quedó suspendida en el aire como una plegaria. Nadie se movía. Evelyn empalideció, y el conde extranjero dio un paso atrás, incómodo. Nathaniel se acercó a Diana y le tendió la mano. Ella dudó solo un instante. Luego se levantó, apoyando sus dedos con suavidad en los de él. El aplauso fue tímido al principio, luego creció, como una ola que rompe contra los acantilados. Algunos se pusieron de pie, otros bajaron la mirada avergonzados. Evelyn abandonó la sala sin mirar atrás. Su derrota no fue escandalosa, pero sí total. Nathaniel y Diana se abrazaron en el centro del salón, por primera vez sin reservas, sin contratos ni apariencias. Sus rostros quedaron cerca, pero no hubo beso, solo un roce de frentes, un suspiro compartido y la certeza silenciosa de que el amor, cuando es verdadero, no necesita ser anunciado con palabras. Aquella noche, la ciudad de Newport no habló de negocios, ni de herencias, ni de títulos. Habló de ellos, de la mujer que se había ganado el respeto de todos sin levantar la voz, y del hombre que tuvo el valor de admitir su error y elegir el amor por encima del poder. Mientras regresaban a casa, el carruaje se deslizaba suave entre los faroles de gas. Nathaniel sostenía la mano de Diana con firmeza, como quien ha encontrado un ancla en medio del oleaje. Ella miraba por la ventana, contemplando el reflejo de la luna sobre el mar. «Gracias», murmuró él, sin apartar la vista de su perfil. Diana no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro, y por primera vez desde que pisó aquella mansión de piedra gris, cerró los ojos en paz. La primavera había llegado a Newport con una dulzura inesperada. El mar ya no rugía como en los días de tormenta, sino que susurraba contra las rocas con un ritmo pausado, como si también él hubiese hallado la paz. La mansión Prescott, antes tan solemne y fría, había sido transformada no con reformas ni lujos nuevos, sino con algo más sutil y poderoso: calidez humana. Las ventanas se mantenían abiertas, dejando entrar la luz del sol y la brisa cargada de sal y azahares. Las cortinas ya no eran pesadas y opacas, sino de lino claro, y las flores, las mismas que Diana había plantado con sus propias manos en el jardín abandonado, ahora brotaban con esplendor. Las risas infantiles resonaban entre los pasillos y las sombras que solían colgar en cada esquina habían desaparecido sin hacer ruido. Clara corría por la galería como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar. Su cabello suelto se agitaba con cada paso y su vestido de organdí blanco se elevaba como las alas de una mariposa. No temía mancharse, no temía reír, no temía hablar, y lo que una vez fue un susurro avergonzado, ahora era un canto lleno de certeza. «¡Mamá!», gritó mientras corría hacia Diana, que la esperaba al pie de la escalera con una sonrisa luminosa. Diana la levantó en brazos y la giró en el aire, como si toda la tristeza que alguna vez la rodeó hubiese quedado atrapada en otro tiempo, en otra vida. Sus ojos ya no temían, no dudaban, no buscaban aprobación. Brillaban con la serenidad de quien ha sido probada por el fuego y ha salido intacta. Nathaniel las observaba desde la galería superior, apoyado contra una columna de mármol. Su levita clara estaba abierta, la corbata apenas aflojada. Parecía más joven, más humano. Ya no era el magnate de semblante impenetrable. Era un hombre que por fin se había permitido vivir. Esa tarde, mientras los últimos rayos del sol pintaban de oro las aguas del Atlántico, Nathaniel llevó a Diana a caminar por el sendero que conducía a la antigua galería frente al mar. El lugar había sido restaurado. Los vitrales volvieron a brillar, las maderas fueron pulidas y una mesa de hierro forjado, sencilla pero elegante, reposaba junto a un par de sillas tapizadas en terciopelo azul celeste. Allí, frente al horizonte en calma, él sacó una pequeña caja forrada en terciopelo oscuro. No había músicos, ni testigos, ni palabras grandilocuentes, solo la brisa, el rumor del agua
y el corazón de ambos latiendo al mismo compás. «No planeé esto», dijo él con una sonrisa apenas perceptible, «pero tampoco planeé enamorarme de ti. Y sin embargo, aquí estamos». Abrió la caja y le mostró un anillo sencillo de oro blanco, con un grabado en el interior. Diana lo tomó entre sus dedos con delicadeza y leyó en silencio. «Tu luz, mi libertad». No hubo lágrimas, solo un silencio lleno de significado, una caricia invisible en el aire. Diana levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él. Y en ese instante comprendió que ya no era la mujer que había llegado humillada a aquella mansión. Era una nueva versión de sí misma, más fuerte, más completa, más amada. «Gracias por mirar más allá», susurró ella. «Gracias por enseñarme a mirar». Al anochecer, la familia organizó una recepción íntima en el jardín. No hubo invitados de gala, ni trajes de etiqueta. Solo los amigos verdaderos, la señora Hargrove del orfanato, el viejo jardinero James, el ama de llaves, que ahora la trataba con respeto y cariño. Entre faroles colgados de los árboles y guirnaldas de jazmín, los tres, Nathaniel, Diana y Clara, caminaron tomados de la mano sobre la hierba húmeda, rodeados de flores, como si el mundo hubiese decidido concederles una tregua. Clara se soltó para perseguir una luciérnaga. Nathaniel y Diana se detuvieron en medio del sendero de piedra, justo donde las rosas silvestres trepaban sobre un arco de hierro. «¿Recuerdas la noche del banquete?», preguntó él. «Jamás había sentido tanto miedo». «Y yo jamás me había sentido tan viva», respondió ella, sin apartar la vista del cielo estrellado. El silencio que siguió fue distinto a los silencios del pasado. Ya no estaba cargado de tensión o de dudas. Era un silencio cómodo, pleno, un lenguaje que solo ellos entendían. Diana observó a su alrededor, las flores, las luces, las risas. Escuchó a Clara reír a lo lejos, sintió la mano de Nathaniel cálida sobre su espalda y comprendió que ese era su hogar, no por las paredes, ni por los lujos, ni por la posición social, sino por los lazos que se habían tejido entre ellos. Entonces miró hacia el mismo mar que la había recibido cuando aún era una mujer solitaria, el mismo que había presenciado sus noches de incertidumbre, sus batallas en silencio, sus pequeños triunfos. Y pensó, sin necesidad de decirlo en voz alta, «Nadie me quiso como esposa», hasta que el hombre más poderoso decidió mirar más allá de la fachada. Y en esa mirada, yo volví a vivir. Porque a veces el amor no llega envuelto en promesas ni vestido de gala. A veces el amor llega como una segunda oportunidad, como una mano tendida en la oscuridad, como una flor que brota en invierno. Y cuando llega, lo transforma todo, hasta el corazón más herido, hasta la casa más fría, hasta la vida más callada. Y esa noche, bajo el cielo estrellado de Newport, el amor había vencido, no con escándalos ni con gritos, sino con actos silenciosos, miradas que decían más que 1000 discursos, y la certeza compartida de que aunque el camino había sido largo, valía la pena cada paso recorrido. La brisa de Newport seguía llegando cargada de sal y memorias, aunque el mundo ya no era el mismo. Era el año 1903, y la llamada Era Dorada comenzaba a ceder ante los nuevos tiempos. Los automóviles zumbaban por algunas avenidas, las mujeres murmuraban sobre el derecho al voto y los grandes bailes parecían haber perdido algo de su esplendor. Pero en la mansión Prescott, el amor había envejecido con dignidad. No se apagó, no se volvió rutina, se hizo más profundo. Diana estaba sentada en el porche, vestida con una falda de lino crema y una blusa de encaje antiguo. Sus cabellos, ahora recogidos en un moño bajo, mostraban hilos de plata que no escondía. Entre sus brazos dormía un bebé de apenas unos meses, el último de los regalos que la vida le había dado. Un niño de mejillas rosadas y puños apretados llamado Henry. A unos pasos,
Nathaniel observaba la escena en silencio. Su rostro conservaba el porte severo que siempre lo caracterizó, pero en sus ojos había una ternura que antes no se atrevía a mostrar. Había dejado atrás las grandes transacciones bursátiles y aunque seguía siendo un hombre influyente, ahora medía su fortuna en risas, no en cifras. ¿Se durmió?, preguntó él con una sonrisa serena. Como su padre, bromeó Diana. En cuanto lo sientan al sol, se rinde sin pelear. Nathaniel se sentó junto a ella, tocando con cuidado la mejilla del pequeño Henry. En sus dedos se veían las marcas del tiempo, pero en su mirada seguía latiendo el mismo fuego de aquella noche en el club náutico, cuando había declarado su amor ante toda la alta sociedad. Clara, ya con 13 años, bajaba las escaleras con una carpeta de dibujo bajo el brazo. Había heredado la sensibilidad artística de su madre biológica, pero fue Diana quien le enseñó a amar sin miedo, a perdonar sin palabras, a crecer con dignidad. En cada trazo, en cada paisaje marino que dibujaba, había una parte de la mujer que la había criado. «Papá, mamá», dijo con dulzura, usando por primera vez aquellas palabras como si siempre hubieran sido suyas. «¿Puedo ir a la playa con la señorita Evans?» «Solo si prometes no mojarte los zapatos nuevos», respondió Diana con una risa ligera. Clara corrió colina abajo con el entusiasmo de la juventud, dejando una estela de polvo dorado a su paso. En la ciudad, los rumores sobre Evelyn Harcourt ya eran apenas una sombra. Después de su humillante caída social, se había trasladado a Europa, donde intentó reconstruir su reputación entre viejos conocidos del continente. Pero ningún salón le abrió las puertas con la misma facilidad. Años más tarde, se supo que vivía sola en un piso discreto en París, alejada del brillo, aferrada a sus recuerdos como únicas joyas verdaderas. El precio de su ambición fue la soledad. En cambio, Diana había conquistado lo que muchos consideraban imposible: respeto sin fortuna heredada, amor sin contratos, pertenencia sin tener que rogar por ella. Su jardín florecía cada primavera, sus hijos crecían rodeados de libros, música y libertad. Y aunque la vida no le ahorró dolores ni desafíos, jamás volvió a sentirse invisible. Durante los veranos, la galería frente al mar se llenaba de amigos. Las sillas se cubrían de mantas tejidas a mano, las tazas de porcelana traqueteaban sobre las bandejas y las risas se mezclaban con el sonido de las olas. A veces, Diana se alejaba del bullicio, se sentaba sola frente al mar y dejaba que el silencio le hablara. Pensaba en aquella joven de 29 años que llegó por obligación a una mansión donde nadie la quería. Pensaba en la noche del baile, en los rumores, en el primer mamá de Clara, en las tormentas, en las cartas escondidas en libros antiguos, en la mano que él le tendió cuando todo el mundo la daba por vencida. Y comprendía que no se trataba solo de haber sido amada, sino de haber sido elegida. La tarde se teñía de oro cuando Nathaniel volvió a tomar su mano, igual que aquel día. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó él en voz baja. Diana lo miró largamente, con la serenidad de quien ya no necesita buscar respuestas. «Solo de no haber creído antes que merecía todo esto», susurró. Y entonces, con el bebé dormido entre ellos, los recuerdos danzando en la brisa y la eternidad asomándose en cada rincón de aquella casa frente al mar, supieron que el amor verdadero no teme al tiempo. Lo abraza, lo transforma y permanece. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. La de Diana Whitmore y Nathaniel Prescott no fue solo un romance, sino una lección sobre la paciencia, la dignidad y el poder de un amor que nace donde menos se espera. En un mundo que medía el valor de una mujer por su fortuna o su juventud, ella demostró que el verdadero valor está en la fuerza interior, en la bondad que resiste los juicios y en la luz que se enciende incluso en las mansiones más frías. Nathaniel,
el magnate más poderoso de Newport, descubrió demasiado tarde que el amor no se compra ni se negocia, se gana. Y cuando finalmente se atrevió a mirar más allá de las apariencias, encontró en Diana no solo una esposa, sino su mayor libertad. Esta historia nos recuerda que el tiempo no lo destruye todo. A veces solo prepara el terreno para lo que de verdad vale la pena. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra renacer para saber que formas parte de quienes valoran las historias que dejan huella. No olvides que en las tarjetas te dejo otras narraciones igual de apasionantes, llenas de emociones, giros inesperados y amores que desafían las reglas. Gracias por acompañarme y que nunca falten los suspiros en tu camino.